Dice Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿pero cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Todos los encuentros de Jesús con un fariseo siempre fueron traumáticos. Siempre terminaron en amenazas, murmuración. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era un doctor de la ley. Un fariseo era una persona que sabía muchísimo de los protocolos, de los reglamentos, de la historia. Sabía de los rudimentos. Una persona que de ley y de religión no había quien le pudiese discutir. Pero en esta ocasión es la primera vez que Jesús se encuentra con un fariseo en un tono amable y cordial. No hubo discusión, no hubo grito, no hubo amenaza, sino un tono cordial. Esta es la historia de un hombre que tiene una gran necesidad. Una persona que sabía que necesitaba algo, pero no sabía qué era. Sabía que algo le faltaba, pero no sabía qué era. Esta es la historia de una persona que necesitaba libertad y no la encontraba. Era una persona que estaba frente a un gran banquete, pero no tenía gusto, no tenía sabor. Tenía todo para vivir una vida plena, pero no era pleno. Y le viene a preguntar a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser pleno? Para entrar en la vida, para alcanzar el reino. Y Jesús le dice algo muy básico: tenés que nacer de nuevo. Ahora, para entenderlo a Nicodemo, una persona atada a rituales, el fariseo era una persona que creía que uno era salvo por las obras que realizaba. Cuando Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, se refería a la gente a las cuales los fariseos le hablaban, porque los fariseos le imponían reglas todo el tiempo y normas y una lista de cosas para hacer. ¿Qué se puede hacer el día de reposo y qué no se puede hacer? ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Qué hay que vestirse? ¿Cuántas veces hay que lavarse antes de nombrar la palabra Dios? ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, el día de reposo no se podían orar por un enfermo, no se podía mirar al espejo y cuestiones como esas. Eran cargas muy pesadas. Y Jesús dice: los están sobrecargando y la gente no puede vivir con tanta carga encima, tanto ritual encima. Y Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Nicodemo se pone a hablar con Jesús, pero no entendía de qué se trataba, porque era un hombre que no tenía libertad, porque estaba atado a normas. La religiosidad te ata, te hace esclavo, y obviamente de la religión. Era una persona extremadamente legalista y todo pasaba por la ley. Y de repente veía que la gente que estaba detrás de Jesús era gente plena, gente que no tenía todo quizás, pero era plena, eran felices, vivían en plenitud. Como tantos hoy día que vienen a la iglesia, disfrutan de la presencia del Señor, tienen pruebas, tienen luchas, pero igual disfrutan de la presencia del Señor. Y una persona atada a la religiosidad, atada a normas, dice: pero ¿cómo puede reírse este tipo? ¿De qué es feliz este tipo? ¿Cómo puede ser que venga a la iglesia y llore? Es un llorón este tipo, no puede ser. Si a mí no se me mueve un pelo, bueno, no es la...
A otro no se le mueve un pelo. ¿Cómo puede ser que te llore de nada? ¿Qué está pasando? Claro, atados a religiosidad. Y no podía comprender. Nicodemo no entendía de qué se trataba esto. Encima, Jesús era todo lo contrario. Jesús era aire puro para tanta religiosidad. Jesús iba en contramano de todos, porque Jesús no es ritual. Jesús es aire fresco. Cuando Jesús estaba en la tierra cumpliendo su ministerio, hacía cosas que los fariseos se volvían locos. Jesús, si te tiene que sanar de una ceguera, te escupe, o si no te tira barro. Jesús trajo una nueva ley que dijo: si alguien te pega en la mejilla, dale la otra. Jesús decía: si querés ser rico, tenés que aprender a dar. Jesús decía: si querés ser el mayor, tenés que ser el menor. Iba en contra de la corriente permanentemente, en contra de la religión, en contra de las leyes de los fariseos. Y ese era Jesús. O sea que la lógica de él era totalmente diferente a la lógica de este Nicodemo. Para Nicodemo era todo raro, incomprensible. Verso 2 del capítulo 3 de Juan dice: este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque Nicodemo pertenecía a la rama de los fariseos más ortodoxos, a los más duros. Y Jesús era un revolucionario, y encima de Nazaret. Ellos decían: de Nazaret no puede salir nada bueno. Entonces imagínense a este doctor de la ley, que era un magistrado altamente reconocido. No podía ponerse a charlar con Jesús en la calle a plena luz del día, porque iba a denigrar a los fariseos. Entonces viene a Jesús de noche, entre las sombras, para encontrarse con el maestro. Era un revolucionario, pero algo raro tenía, algo diferente tenía, y encima era de Nazaret. Entonces vemos que este hombre Nicodemo, de día era un fariseo, un doctor de la ley, pero de noche quería saber más y quería tener plenitud, y se acercaba a Jesús. Y en realidad viene a Jesús con un tono amable, queriendo ser amigo. O sea, este hombre vivía una ambigüedad permanente. Quedaba bien con uno y quedaba bien con otro. Ahora, él viene de noche para que la gente no descubra que iba a la casa de Jesús o que se iba a encontrar con Jesús, porque era tan fuerte la mirada de los otros sobre él que no le impedía hacer eso. Con lo cual, de cuántas cosas se estaba perdiendo por la mirada de los otros. Él en realidad estaba buscando libertad, pero la mirada de los otros era tan fuerte que no le permitía llegar a Jesús. Por eso lo hacía de noche. Era esclavo de la opinión de los demás. Hermanos, ¿de cuántas cosas nos estamos perdiendo por la opinión del otro? ¿Cuántas cosas nos esclavizan por la mirada del otro? ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo por la opinión del otro? Nicodemo tenía que mantener las formas, las estructuras que él había aprendido de chico. ¿Cuántos hermanos viven esclavos de mantener las formas y tener una relación con Dios en secreto? Muchos no pueden ser libres de mantener una relación con Dios en secreto y nada más que en secreto. Viven en una ambigüedad permanente. En un lado son una cosa y en otro lado otra, como Nicodemo. El Cuarteto Imperial decía: el camaleón cambia de color según la ocasión. Era profético eso. Porque hoy día, así como Nicodemo, tenemos tanta ambigüedad que en un entorno cristiano se mimetizan con los hermanos y fuera del entorno cristiano se mimetizan con los amigos, porque no puedo quedar mal con ellos y quedo bien con todos. Nicodemo llevaba una vida doble, una doble vida. Quería más, pero no estaba dispuesto a soltar eso.
Porque el doctorado, el magistrado le daba notoriedad. El magistrado le daba renombre. Ahí va el doctor de la ley. Ahí va el fariseo. No podía romper con eso. Jesús le decía: maestro, vos querés ser libre, tenés que romper con todo eso, tenés que empezar de nuevo. Pero era más fuerte la mirada de los otros, la opinión de los otros, que la libertad que realmente necesitaba. Quería más, pero no estaba dispuesto a soltar nada de lo que había adquirido. Como que si todo lo que hubiese adquirido le iba a dar salvación. Jesús le dijo: eso no te sirve, tenés que empezar de nuevo, tenés que nacer de nuevo. No estuvo dispuesto o no estaba dispuesto a soltar en ese momento. Hay un pasaje muy similar y habla la historia del joven rico. No lo voy a relatar, no lo voy a leer todo, pero quiero leerle solamente un versículo para que entendamos de qué se trata. Marcos 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Leo un versículo más. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, todo lo demás. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús iba caminando y en el medio de esa caminata irrumpe una persona que, según los evangelios, uno dice, no tiene nombre, le dice un joven rico, pero en Marcos dice un principal. Y este muchacho le dice: maestro, algo similar a lo que le preguntaba Nicodemo. ¿Qué puedo hacer para entrar en la vida? ¿Qué puedo hacer para tener plenitud? ¿Qué puedo hacer para tener un propósito en la vida? ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dice: los mandamientos los sabes. Sí, yo ya lo sé desde chico. Jesús le dice: ok, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y dice la palabra de Dios en todos los evangelios que él se fue triste. No estuvo dispuesto a soltar nada de lo que tenía. Y en uno de los evangelios dice: y él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque lo que tenía era mucho más fuerte y más pesado de lo que iba a recibir a través de Cristo. Ahora, este hombre quería plenitud, pero hay algo que se asemeja a la vida de Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley que sabía todo, pero sin embargo no era libre. Cuando Jesús a este joven rico le dice: los mandamientos, ¿sabes? Y él le dice: sí, los guardé desde mi juventud. Uno haciendo un pequeño estudio de la etimología de las palabras, cuando Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Ese verbo es un verbo griego, viene de un vocablo que es tereo. Y tereo quiere decir conocimiento profundo e íntimo. Y cuando él dice, no dice los mandamientos sé, él dice los mandamientos guardé. Y el guardé viene de un verbo griego, es efulexamen, que quiere decir conocimiento solo intelectual. O sea, el tipo sabía todo, pero no sabía nada. Tenía la teoría, pero no la vivencia. Así como Nicodemo, sabía todo, pero no sabía la vivencia. Es por eso que Jesús, y me encanta esto, en el versículo 21 dice: entonces Jesús, mirándole, es tremendo, dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Y como Jesús es tan bueno, luego de semejante pregunta, y Jesús le dice: vos me conocés íntimamente, guardaste todo íntimamente. Y él respondía: no, yo lo leo, pero no sé nada de qué se trata. En realidad la respuesta fue esa. Jesús podría haber dicho: no sea animal, andá y volvé y aprendé un coso y después volvemos y charlemos. Jesús dice: mirándole, le amó. Y le dice: una cosita te falta nomás. Ya estamos casi bien, pero faltaría una cosita. ¿Qué? Vendé lo que tenés y dáselo a los pobres y seguime. ¿Qué le estaba diciendo? En realidad le faltaba todo. No hablaba de la plata, porque a Jesús no le interesaba la plata. Le decía: tenés un problemita con las prioridades.
Hoy tu prioridad es la plata y yo estoy en tercero o cuarto plano. Tenés un problemita, una cosa te falta, ponerme en primer lugar. Este hombre no estuvo dispuesto a darle el primer lugar al Señor. Y dice la palabra que se fue triste. Pero miren lo que es el lenguaje corporal. Verso 17 del capítulo 10 de Marcos dice, arranca el pasaje diciendo: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. En otras oportunidades Jesús se encontró con alguien de la sinagoga y se postraban delante de Jesús. Este hombre apoya solamente una rodilla, o sea que el lenguaje corporal que estaba diciendo: yo solamente te entrego una parcialidad de mi vida, no toda. Es una la rodilla que pongo. No estoy dispuesto a poner todo, porque a mí me sirve así, la mitad. A mí me sirve la ambigüedad. A mí me sirve ser como el camaleón. A mí me sirve estar bien con uno y con otro. Con una rodilla te alabo y te honro, pero con la otra pierna hago lo que quiero. Me sirve la ambigüedad. ¿Y sabe lo que provocó la ambigüedad? Irse solo y triste, sin cumplir con el propósito por el cual Dios lo llamó. Él se fue solo y triste. A Jesús no le interesaba el dinero. Él quería ocupar el primer lugar. Y hermanos, ese lugar para el Señor es innegociable. Él quiere todo o nada. Él quiere todo de nosotros o nada. El primer lugar en todo. El primer lugar en todo. Miren, Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Tenés que morir a vos mismo, a lo que sos, a lo que tenés, y después seguirme. En Lucas capítulo 16 verso 13 dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza. No podés servir a Dios y a la internet. No podés servir a Dios y a la pornografía. No podés servir a Dios y al alcohol. No podés servir a Dios y a relaciones de pareja fuera de tu pareja. No podés servir a Dios a dos señores, porque es ilógico. Y Dios le habla de esa ambigüedad, nos está hablando. Y Jesús hablaba de esa ambigüedad. No podés servir a dos señores. Nicodemo no entendía de lo que Jesús le hablaba. Y este joven no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y no se daban cuenta que, sabiendo todo, eran esclavos. Y ser esclavo del pecado te aleja del propósito de Dios. Gente que conoció a Cristo sigue siendo esclavizada al pecado. Por eso nunca está en el propósito de Dios. Siempre hay algo que no entregó. Siempre hay algo que tiene que dar a los pobres y no le dio. Siempre hay sectores de tu vida que tenés que entregar, tenés que soltar para vivir realmente la plenitud de Cristo. Si no estás viviendo la plenitud de Cristo, si no entendés o no sabés si estás en el propósito de Dios, es porque hay algo que tenés que soltar. Porque Dios no negocia con el pecado. Dios ama profundamente al pecador, pero aborrece el pecado. No podemos servir a dos señores. Y esto no te lo dan los años de iglesia. Esto te lo da una vida de intimidad diaria con el Señor. Una vida de intimidad diaria con el Señor. No podés dejar un mal hábito de un día para el otro. Los hábitos no se sacan, se reemplazan. ¿Y con qué lo vas a reemplazar? Si no es con palabra de Dios, con oración, con ayuno. Es ahí cuando Dios obra, en la intimidad de su presencia. Versículo 2 del capítulo Juan. Volvemos un segundo solamente a Nicodemo. Juan 3:2 dice: este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. La lógica de Nicodemo era lo siguiente: si haces señales, sos de Dios. Si no haces señales, no sos de Dios. No pasa por ahí, querido. No pasa por ahí, querido.
Dios le estaba diciendo, tenés que nacer de nuevo. Jesús mismo le dijo, no pasa por ahí. No pasa por los dones que tenés. No pasa por los ministerios que estás ejerciendo. No pasa por los logros ministeriales. No quiere decir absolutamente nada. Mucha gente con dones se van a ir al infierno con los dones de cuesta. Mucha gente con ministerio, si no arregla cuenta con Dios, se va a ir al infierno con todos los ministerios a cuesta. Un ministerio no me garantiza salvación. Un don no me garantiza salvación. Miren lo que dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Chupate esa mandarina. Nicodemo dice, vos venís de Dios por todas las señales que vemos. Y Jesús dice, no, tranquilo, no es por ahí. No es por ahí. Obviamente que dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre esas señales no van a seguir. Pero yo no soy un hijo de Dios porque tenga señales solamente. No me garantiza nada. Tener señales o tener un ministerio próspero no me garantiza nada. Estar aquí, queridos hermanos, a mí no me garantiza nada. Estar predicándoles a mí no me garantiza nada. Que mañana pasen la prédica a través de WhatsApp y de las redes, a mí no me garantiza nada. Porque la cosa es con Dios, muy personal conmigo. Todo pasa por ahí. Y no podemos vivir en esa ambigüedad. 1 Corintios 13 dice, si yo tuviera dones, si yo tuviera fe y no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, no sirve lo que sabés si no entregás tu corazón y no soltás lo que tenés que soltar. Al joven rico le dijo, ¿por qué no soltás lo que tenés que soltar para entrar realmente a una vida? Claro, ¿cómo lo iban a entender? Porque Jesús le estaba hablando desde lo espiritual. Y la mente espiritual se entiende desde lo espiritual y nada más que por ahí. Este Nicodemo tenía razonamiento y tenía mucho conocimiento. ¿Es malo conocer mucho? No, no es malo. ¿Es malo saber? No, no es malo saber. ¿Es malo razonar? Pero no es malo razonar. Ahora, cuando la razón reemplaza la fe, ahí estamos en problemas. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo espiritual se analiza desde otro lado, querido hermano. Es desde un contacto íntimo con el Señor. Y eso es lo que no entendía Nicodemo. Eso es lo que no entendía el joven rico. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Que no siente lo que siente el otro. Porque no tenés comunión con Dios. No podés amar a lo que no conoces. Y yo conozco a Dios desde la intimidad. Desde el estar con Él. Cada mañana, cada instante de mi vida. Estar en su presencia, porque ahí Él se revela. Querido, estar juntos un domingo es hermoso. Yo anhelo los domingos. Hoy a la mañana tuvimos un culto precioso. Me gozo en el Señor. Anoche los jóvenes también, los adolescentes. Pero hermano, eso no es. Es el día a día. Es cada mañana al despertar, buscar la presencia de Dios, tener intimidad y conocer y que Él se revele a mi vida. Y ahí voy a empezar a entender lo sobrenatural. Le dijo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Luego Nicodemo le dice, ¿y cómo es esto? Y en el último versículo Jesús le dice, ¿cómo vos, siendo maestro, no sabes esto? ¿Cómo no lo entendiste? Él estaba atado a las formas, a las estructuras mentales. La palabra de Dios dice que si alguno viene a Cristo y está en Él y permanece en Él, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Quiero ir cerrando, no quiero que se haga muy tarde. Hace 2 jueves atrás les compartí a los hermanos que Jesús hablándoles les decía, nadie puede poner un parche nuevo en un vestido viejo porque el parche va a tirar tanto que va a romper el vestido y la rotura es mucho peor. Y en realidad habla de las personas que viven poniéndole parche a la vida cuando Dios quiere, dice, o cambias todo o no cambias nada. Cambios profundos. No trata de decir,
no pasa por decir a partir del domingo voy a empezar a venir a la iglesia. Hablé con un hermano que hace mucho que no viene y me dice, tranquilo, yo estoy bien, ya voy a ir. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? Tranquilo, trato de buscar de Dios parches, parches y parches. Tranquilo. Jesús le dice, tenés que empezar de nuevo. Y si tenés que empezar de nuevo, tenés que soltar. Al joven rico le dijo, maestro, elegí prioridades. O tus cosas o yo. A Nicodemo le dijo, mira, está bueno lo que sabes todo, pero tenés que empezar de nuevo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para tenerlo todo? Hace un tiempo, no sé, creo que se lo conté acá. Sí, lo conté. Pero como dijo la chica, el público se renueva, así que... Pero conté una experiencia muy linda, bueno, muy linda para mirarla, pero para la gente no... En Nueva Guinea mostraron cómo cazan monos para hacer estudios. Y necesitaban cazarlos vivos, obviamente. Entonces lo que hacían era agarrar un gran tronco que esté ahuecado y le hacían un pequeño orificio como para que entre la manito del mono. Y dentro de ese tronco le ponen frutos secos que comen los monos, nueces, avellanas. Entonces el mono en su curiosidad comienza a mirar y cuando ve que está eso, mete la mano, agarra las nueces, lo que sea, y cuando quiere sacar la manito, no puede. Y vienen los científicos y le tiran la red y bueno, después le dan de comer y le festejan el cumpleaños. Entonces. Y están el monito y lo van agarrando. Y es tan sencillo porque si él suelta lo que tiene en la mano, sale corriendo. Pero es más fuerte la pulsión de agarrar lo que tiene a riesgo de que lo maten. ¿Cuánto cabeza de mono que hay acá, no? Que se están perdiendo vida eterna por no soltar lo que están agarrados. No sean cabeza de mono y suelten lo que están haciendo. Jesús le dijo al joven rico, no seas cabeza de mono, soltá eso y vas a encontrar el propósito mío. A Nicodemo le dijo, soltá todo lo que sabés, soltá la religiosidad, soltá el que van a decir y seguime. Y empezá y nacer de nuevo. Querido, soltá. Mire lo que dice Filipenses. Y termino en serio con esto. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. Dice, habla Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El jueves le compartía a unos chicos este pasaje, ¿se acuerdan, chicos? El jueves les compartía esto. Pablo era uno de los que sabía de la ley. Era uno de los que tenía un alto cargo, era una persona respetada. Y Pablo llega a decir, con tal de que Cristo me ame, estoy dispuesto a dejar todo y tener por basura mis logros con tal de lograr el amor de Cristo. Y él dice, por amor de Él, lo he perdido todo. ¿Y saben cuál fue el mayor ejemplo de despojo? Fue Cristo, porque Pablo mismo escribe, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. Por vos y por mí. Si Cristo se despojó de su gloria, ¿cómo nosotros no nos vamos a despojar de aquello que nos aleja de Él? Y querido hermano, yo estoy primero en la fila porque yo quiero ganar a Cristo, quiero ganar su amor,
Quiero estar con Él, quiero caminar con Él, quiero su presencia, quiero su unción, quiero estar en su propósito. Por eso, el título de esta prédica es perder para ganar. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para poder ganar a Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a perder para meterte en su propósito? Y seguramente hay muchos callos que están doliendo en este momento. Que Dios te dé la gracia, la unción necesaria para soltar lo que tengas que soltar. ¿Saben cómo terminó la historia de Nicodemo? Lo vemos capítulos más adelante, cuando los fariseos quieren prender a Jesús. Y dice, Nicodemo se levanta y dice, escuchen, lo que este hombre habla lo respalda con hechos. Sería muy importante que lo escuchemos. Nicodemo le importó poco la opinión de los otros. Y fue un paso más. Cuando Jesucristo fue crucificado, uno de los que lo bajó de la cruz fue Nicodemo. Y él lo llevó al sepulcro. Nicodemo perdió su estatus y ganó a Cristo. Y nos vamos a encontrar con Nicodemo también. Perder para ganar. Que el Señor nos haga ver que solamente en su presencia es donde ganamos. Y para entrar en su presencia hay cosas que tenemos que soltar. No seamos cabeza de mono. Cerrá tus ojos, por favor.